después de la dimisión de Primo de Rivera, del final de su dictadura, y con un par de años de inestabilidad, el rey Alfonso XIII decidió volver a poner el sistema de la Restauración, y para eso convocó unas elecciones municipales para primero institucionarlo, o sea, poner el sistema en los pueblos y luego ya pasar al gobierno de España. El resultado de las elecciones municipales dio casi un empate técnico entre los partidos que estaban a favor de la República y los partidos que estaban a favor de la monarquía. Es verdad que ganó la monarquía, pero aquí se ve que el caciquismo, el pucherazo, la manipulación de las elecciones ya no funcionaba igual que había funcionado anteriormente. Y si analizamos los datos solo en las ciudades grandes, donde no es tan fácil manipular las elecciones, vemos cómo los republicanos han ganado claramente. Lo que se lee de aquí es que España en estos momentos no apoya a un rey que, recordemos, se ha aliado, ha sido amigo de un dictador fascista. Así que después de estas elecciones el 12 de abril, se conocen los resultados el 13 de abril, y el 14 de abril el pueblo se echa a la calle a pedir la república. Empezó todo en un pueblo del País Vasco, en Eibar, a las 6 de la mañana todo el pueblo estaba en la calle, o casi todo el pueblo, pidiendo la república. Se fue corriendo como la pólvora por otros pueblos, y a las 6 de... bueno, no me acuerdo qué hora era, pero por la tarde el rey renunció al trono y huyó de España. Y se proclamó, por segunda vez en la historia de España, la república. Es decir, un sistema político, un país sin rey. Y se convocaron elecciones que por primera vez van a ser elecciones democráticas. Es decir, elecciones con sufragio universal. Todo el mundo mayor de edad puede votar, masculino aún de momento, todos los hombres. Y el resultado de unas elecciones por fin libres en España, sin manipulaciones, es que ganan los socialistas y muy cerca de ellos el Partido Radical, que aunque su nombre nos pueda resultar engañoso, no es un partido radical, es un partido conservador, un partido de centro derecha políticamente hablando, y que va a ser la oposición. Por lo tanto, con este resultado electoral, el Partido Socialista lo que va a hacer es gobernar junto con el resto de partidos de izquierda más pequeños que hay para tener una mayoría frente a los radicales, sobre todo con Esquerra Republicana de Cataluña, con Acción Republicana, que es el partido de izquierda más votado después de, bueno, no independentista, como el caso de Esquerra Republicana. Así que, además, van a nombrar como presidente del gobierno al líder de Acción Republicana, que es este hombre, era Manuel Azaña. Porque el PSOE consideró que era una estrategia para no parecer un gobierno radical y que la derecha ya desde el principio pues empezara a rebelarse contra este gobierno. Así que va a haber un gobierno de coalición, es decir, una alianza de varios partidos políticos que lo primero que van a hacer es una amnistía, es decir, sacar de la cárcel a todos los presos políticos, es decir, a todos los que están en la cárcel por pertenecer a un partido político, por expresar sus ideas, etc. Una amnistía. Y van a hacer una constitución democrática, la constitución de 1931, que dice que España es un país laico, que España es un país democrático, que hay sufragio universal, y ya empiezan a gobernar este gobierno de coalición, este gobierno progresista, este gobierno reformista, porque lo que va a hacer es un montón de reformas para intentar solucionar los problemas de España. ¿Y el primero cuál va a ser? La reforma del ejército. Porque el problema que teníamos en el ejército era que, a fuerza de tantas guerras como había habido en la historia de España, la guerra de Marruecos, la guerra de Cuba, las guerras civiles carlistas, pues en las guerras se asciende muy rápido y se había creado una situación donde había casi más jefes que soldados. Pero es que además la mayor parte de los altos cargos del ejército eran personas de ideología política muy conservadora, muy de derechas, y que por tanto había un peligro ahí
de que dieran, como venía ocurriendo en España desde el siglo XIX, un golpe de Estado y acabaran con la República o acabaran con la Reforma. Así que lo que hicieron con la Reforma de 1932 es decir a todos los mandos militares que tenían o que jurar fidelidad a la República o se retiraban del ejército con su sueldo íntegro y con todos sus honores militares. Así que muchos decidieron eso y, como vemos, pues de todos los capitanes que había en 1931, estos son los que quedaron en 1932. Se hizo, digamos, una limpia en el ejército para así sentirse más seguros y poder lanzarnos a las otras reformas más complicadas, sin que el ejército dé un golpe de Estado. ¿Cuál de ellas? Pues, por ejemplo, el problema de la autonomía o el independentismo catalán y vasco. Se le concedió un gobierno propio a Cataluña dentro de España, una autonomía, que se va a llamar la Generalitat, el gobierno autónomo para Cataluña dentro de España. Y se empezó a negociar para hacer lo mismo con el País Vasco. Y además, sobre todo, se trató el gran problema de España, que era la miseria de la población, con la reforma agraria. En España nos encontramos con que la mayoría de la población en aquella época se dedica a la agricultura, en zonas donde predomina, como vemos aquí, lo verde, el latifundio. Es decir, son jornaleros que cultivan la tierra de otros por unos salarios, por unos sueldos de miseria. Así que lo que se va a hacer es una expropiación. Es decir, sobre todo a la nobleza, se le quita sus propiedades por parte del gobierno, les paga una compensación y luego las reparte, hace lotes y los va repartiendo a los campesinos. Esa es la gran diferencia con la desamortización. Con las desamortizaciones del siglo XIX se expropiaba y luego se subastaba, se vendía. Aquí no, aquí se reparte la tierra en pequeñas propiedades, cada parcelita a su campesino. El problema de la reforma agraria es que no contentó a nadie. A la derecha le pareció muy radical y a la izquierda le pareció muy moderada porque iba muy lento. Fijaros la lentitud de las tierras expropiadas en 1932, 20.000 hectáreas, solo se habían repartido 2.000 hectáreas. Y en 1933 solo 4.000 de 24.000, con lo cual el pueblo seguía esperando sus tierras y el proceso iba muy lento y se impacientaban. Así que la derecha, por un lado, se puso nerviosa y dio un golpe de Estado. El golpe de Estado aquí no está bien escrito, el golpe de Estado del Sanjurjo, que es el militar que lo dirigió. El golpe de Estado fracasó, pero dejó muy clara la situación que había en España. Y por otro lado, la izquierda empezó a rebelarse contra un gobierno que se supone que le iba a solucionar sus problemas. Y el caso más famoso fue el levantamiento en Casas Viejas, un pueblo de Cádiz, donde los campesinos ocuparon, sin esperar a las autoridades, ocuparon por su cuenta y riesgo las propiedades, asaltaron las propiedades y ocuparon las parcelas. Así que, claro, no se había cumplido la legalidad y la policía tenía que cumplir la ley. Así que la Guardia Civil reprimió, como vemos aquí, duramente a los amotinados, principalmente a Seis Dedos, que era el líder. Y claro, esto hizo que la mayoría de los campesinos, cuando vieron cómo había actuado el gobierno, empezaran a desconfiar de este gobierno de izquierdas. Así que cuando llevaron las elecciones de 1933, esta lista, que está muy bien, está en la Wikipedia, con los escaños de cada partido, pero quizá lo vamos a ver mejor aquí. Las izquierdas se hundieron. En parte por esto, quiero decir, en parte porque habían reprimido al pueblo que se suponía que le tenía que votar, a los jornaleros, campesinos, a los pobres, y en parte también porque en estas elecciones, en la de 1933, por primera vez votaron las mujeres. Y parece que las mujeres principalmente votaron a los partidos más tradicionales, que curiosamente son los partidos que estaban en contra de que las mujeres votaran. Así que las ganó la Confederación Española de Derechas Autónomas, un partido muy de derechas, de extrema derecha, un partido de extrema derecha dirigido por este hombre, por José María Gil Robles. Como la mayoría no es suficiente para gobernar, no tiene mayoría absoluta,
van a hacer lo mismo que antes, se van a gobernar en coalición con el partido radical de Alejandro Lerroux. Y además van a hacer lo mismo, para que el gobierno no parezca muy radical de derechas, van a nombrar presidente del gobierno al líder del segundo partido y no del primero, que es un partido más moderado. Alejandro Lerroux va a ser el presidente, por tanto, del gobierno en coalición, el partido radical, centro derecha, y el partido CEDA, muy de derechas. ¿Y qué van a hacer? Pues volver atrás. Primero, libertad, amnistía para todos los militares de derechas que habían dado el golpe de Estado de Sanjurjo. Y segundo, se paralizan todas las reformas. Se anula la Generalitat, se paran las negociaciones con el País Vasco, se para la reforma agraria. Y en este contexto, pues, se funda la Falange Española, que la funda este hombre, José Antonio Primo de Rivera, el sobrino del antiguo dictador Miguel Primo de Rivera. El partido Falange Española va a ser un partido de ideología fascista, es decir, de la misma ideología que Mussolini o que Hitler. Y va a ir creciendo bastante en estos años, porque se ha llegado a una situación en la que España está prácticamente dividida en dos extremos, o de extremo derecha o de extremo izquierda. Así que ante esta situación, en la que se han paralizado todas las reformas, porque estas no son las únicas reformas que hizo el bienio progresista, hizo más, pues, bueno, este es el símbolo de la Falange Española, el yugo y las flechas. En 1934 va a haber una revolución que va a ser, por un lado, una revolución de los mineros de Asturias, que tuvo que acudir el ejército dirigido por Francisco Franco y aplastar la revolución con muchos muertos y muchos detenidos. Y por otro lado, la Generalitat declara la independencia de Cataluña, el Estat catalán, lo que acabó con todos los políticos de la Generalitat en la cárcel. Así que en esta situación, cuando llegó las elecciones de febrero de 1936, toda la izquierda, para paralizar este gobierno de derecha, se unieron en el Frente Popular y arrasaron en las elecciones. El Frente Popular va a ser una coalición de todos los partidos de izquierda antes de las elecciones. No es después, sino antes de las elecciones deciden ir todos juntos en un partido llamado Frente Popular. Estos son los carteles y estas son las noticias de la época. Así que el Frente Popular empieza a gobernar en febrero y va a intentar rápidamente poner en marcha la reforma agraria con máxima velocidad, pero se ha llegado a una situación imposible en España, en los que la gente o bien es muy de derecha y va a atacar al gobierno, o bien es muy de izquierda, hay violencia en las calles, se asaltan y se queman iglesias, y el mejor ejemplo son los asesinatos del teniente Castillo, que era un militar de ideología socialista que fue asesinado por la derecha, y la respuesta al día siguiente prácticamente, don José Calvo Sotelo, aquí aparece asesinado, que era el militar de los monárquicos de derechas. Es una situación insostenible, el pueblo está totalmente enfrentado a España en dos bloques, así que en julio estalla un golpe de Estado.